La increíble fuerza del maestro hizo que temblaran de miedo. El maestro de la espada del halcón fugaz intentó decir algo, pero el temblor en su voz indicaba que ahora tenía miedo incluso de pronunciar amenazas vacías. Pero en ese momento, el señor Hon se lanzó al ataque. El feroz belicista se armó con varias armas, creyendo que no se debía subestimar a un enemigo así. Tal acto por parte del enemigo obligó a Jin Muan a recurrir a su espada. Sacando a la flor de nieve de su funda, preguntó tristemente cuán arrogantes eran. En un instante, estaba justo frente al grandote y lanzó varios golpes que bloquearon los ataques del enemigo. Jin Muan no iba a jugar y recurrió a usar el poder de la sombra. Su poderoso ataque dirigido a su oponente era capaz de matarlo en un abrir y cerrar de ojos, pero en el último momento detuvo su espada, dejando un pequeño corte en el rostro del maestro, asustado hasta la muerte. En ese momento, el espadachín del sur recuperó la conciencia. El heredero del gran clan no podía aceptar la derrota, así que agarró su espada y se lanzó al ataque con un grito. Jin Muan inmediatamente apuntó su espada hacia él y destruyó la espada del enemigo con un solo golpe. Su espada, liberando energía oscura, fue dirigida al cuello del confiado joven maestro de los 7 cielos jóvenes. La flor de nieve se detuvo en el último momento, dejando un pequeño corte en el cuello del joven vencido. Jin Muan una vez más demostró su increíble superioridad y su precisa destreza con la espada. Habiendo visto con sus propios ojos el poder del monstruo conocido como la Espada del Norte, el maestro Cha y los hermanos Huan se convencieron una vez más de que no tenían ninguna posibilidad de luchar contra él. Habiendo derrotado a los más fuertes entre los participantes de esta llamada reunión importante, Muan, con su espada amenazantemente bajada al suelo, comenzó a caminar lentamente hacia los que quedaban con armas en las manos. Los hermanos Huan comenzaron a huir gritando y mirando hacia atrás al formidable enemigo, mientras que el maestro de la espada del halcón fugaz permanecía congelado en su lugar, paralizado por un miedo indescriptible. Sus piernas temblaban tanto que ni siquiera podía moverse. Con una voz temblorosa, trató de justificarse. En ese mismo momento, Muguan agarró su funda y levantó su espada en un ángulo. Lleno de un terrible miedo, el maestro Cha dejó caer su espada al suelo y comenzó a gritar, con lágrimas en el rostro, esperando su propia muerte. Pero cuando cayó al suelo, Jin Muguan nunca lo atacó. Aterrorizado, el maestro Cha no podía creer que aún estaba vivo. Al escuchar un repentino clic, se dio cuenta de que la espada del norte no iba a atacar, sino que simplemente había guardado su espada en la funda. Pero ya era demasiado tarde. En su miedo a la muerte, el maestro espadachín del halcón fugaz se orinó encima, demostrando lo que realmente valía su reputación. Al ver esta lamentable escena, Muguan miró con desprecio al que se atrevió a pensar arrogantemente que podía luchar contra él. Sin decir una palabra en respuesta a la vergonzosa escena, el maestro de la espada del norte simplemente se dio la vuelta y comenzó a caminar hacia el descenso de la torre. Los jóvenes maestros de la Asociación del Dragón Azul quedaron impactados por lo sucedido, incapaces de moverse tras una derrota tan insignificante en una batalla donde tenían ventaja numérica y la oportunidad de atacar primero. Dirigiéndose a los tontos, Muguan finalmente dijo que debían saber que el asesinato en el territorio de la Alianza Celestial Central es castigado con la muerte. Dado que hicieron mucho ruido, decidió retirarse, diciendo que esperaba que ellos hicieran lo mismo y cerraran los ojos a lo que había ocurrido ese día, para que pudieran seguir haciendo sus propias cosas que no le interesaban. Mirándolos con una mirada penetrante, advirtió a los jóvenes e ingenuos maestros que si se negaban a escuchar lo que decía, no dudaría en matarlos a todos. A la mañana siguiente, Jin Muguan fue al campo de entrenamiento para discutir lo ocurrido con su consejero, el gran erudito de las tres mentes. Desde un lado, observaban el entrenamiento del discípulo de la familia Tang, Mané Reu, quien comenzaba a demostrar cierto éxito en el uso de venenos para la batalla y no podía contener su alegría. Incluso su mentor reconoció su desarrollo y comenzó a aplaudir en respuesta. Después de probar el éxito, el joven discípulo del maestro de los 10.000 venenos comenzó a señalar con el dedo a la espada del norte y a gritar que pronto lo alcanzaría. En respuesta, el maestro Qion expresó su descontento y le pidió que moderara su lenguaje para mostrar al menos un poco de respeto y humanidad. Jin Muguan no reaccionó a los gritos del prometedor estudiante. Ya había contado toda la historia de lo que sucedió la noche anterior, y Yao Aol estaba muy interesado en el misterioso artista marcial cuyo ki ni siquiera él podía detectar.
El científico podía decir con confianza que personas como esa anciana eran solo el comienzo. Advirtió a su camarada que se encontraría con una gran cantidad de maestros de este tipo, por lo que valía la pena tener en cuenta que ya estaban en territorio enemigo, lo que significaba que habían entrado en una batalla impredecible. Además, admitió con una mirada pensativa que el momento en que Jin Muguan lidió por sí solo con los pequeños insectos de la Asociación del Dragón Azul no debía ser subestimado. Jin Muguan se mostró sinceramente sorprendido al escuchar que el gran estratega no lo condenaba por esto, sino que lo elogiaba, diciendo que había hecho un buen trabajo, porque si muestras demasiada gentileza con el enemigo, no se detendrá. Sinceramente le pidió al heredero del clan del norte que no repitiera los errores que él mismo cometió varios años atrás. Aunque Jin Muguan les enseñó una lección a los tontos, el científico seguía creyendo que la posibilidad de que estuvieran tramando algo no podía ser descartada. J.Y. Bull sugirió que valdría la pena tener esto en cuenta cuando tuvieran que hacer su próximo plan de acción. Después de estas palabras, de repente saltó y gritó con una risa desquiciada que tenía una gran idea. Sugirió ir a un lugar que debería ayudarles con algunos problemas que encontrarían mientras estuvieran dentro de la capital de la provincia de Hab. Mientras tanto, importantes invitados llegaron a la oficina de la administración provincial de Hab. Los guardias informaron al caballero que gente del clan de la montaña Wu había llegado. El señor Chilsan recibió permiso para entrar, pero dejó a sus estudiantes afuera. El ministro Wang se mostró sinceramente sorprendido de que el famoso Chilsan del clan de la montaña Wu honrara con su visita. También se disculpó por la falta de hospitalidad debido a su apretada agenda. El señor Chil respondió que eso no era nada, ya que había concertado una cita con una persona muy ocupada. El ministro Desen agradeció al honorable invitado por su comprensión y lo invitó a sentarse. Wang Desen, como ministro de Asuntos Internos de la Alianza Celestial Central, tiene una enorme influencia sobre el futuro de la Alianza por ciertas razones, lo que lo convierte en la figura más importante de todo el mundo de Murin. Este hombre está muy ocupado, por lo que el anciano del Monte Hua se vio obligado a ir directo al grano. Después de escuchar su historia, el ministro, visiblemente preocupado y con un sudor frío en el rostro, mostró que no podía creer lo que había oído. Se trataba de una historia sobre estudiantes y un tatuaje de una organización desconocida. El ministro lógicamente asumió que, en este caso, los demonios de dos cabezas ya se habían infiltrado en la gran mayoría de sus clanes. El anciano Chil coincidió con él y dijo que el resto de los clanes de Murin también debían haber sido víctimas de los actos de la organización del demonio de dos cabezas. El ministro respondió que era incluso peor de lo que había imaginado, pero cuando se le preguntó si la alianza sabía algo sobre ellos, el señor Desen respondió que todos sus recursos estaban actualmente dirigidos a resolver los problemas de la noche silenciosa, por lo que recibieron poca información sobre sus asuntos internos. Chilsan admitió que debido a este incidente, el clan de la montaña aún no solo perdió su honor, sino también su confianza entre la gente. Por eso, acudió personalmente a la oficina de la Alianza Celestial Central con una solicitud similar para rastrear al clan del demonio de dos cabezas. Tras una pausa pensativa, el señor Desen respondió que, lamentablemente, no podía tomar tal decisión personalmente, y que para ello necesitaba enviar una solicitud a los 9 cielos. Cuando Chilsan salió de la oficina del ministro, el señor Dayun continuó pensando en esta situación mientras giraba su anillo de oro en su dedo índice. A última hora de la tarde, Jin Wol y Muguan visitaron a un viejo amigo del sabio de las tres mentes. Tras un breve intercambio de cumplidos, el gran estratega fue al grano y dijo que, de la gran colección de libros de su camarada, necesitaba cualquier mapa estratégico de la provincia de Hab, dibujos de la Alianza Celestial Central y, lo más importante, información clave sobre el clan celestial del norte. Mientras tanto, el clan que se había ganado la reputación de llevar a cabo asesinatos por contrato despiadados recibía a un visitante inesperado con una enorme cartera. Los miembros del clan de los asesinos fantasmales pensaron que tal suma era el pago por una orden muy importante, por ejemplo, para matar a toda una organización o una pequeña familia. Resultó que el cliente era el maestro espadachín del halcón fugaz, deshonrado y lleno de ira. Con una furia increíble, dijo que estaba ordenando la muerte de la espada del norte. Mientras tanto, Muguan no tenía idea de que se había convertido en el objetivo de asesinos profesionales.
Mientras estaba en la biblioteca a la que fue llevado por los científicos de las tres mentes, se moría de aburrimiento. Ya llevaban 2 días enteros allí. A pesar de esto, J.Y.N. Wall y su camarada no estaban cansados en absoluto y continuaban trabajando en algún tipo de estrategia. Durante todo ese tiempo, el compañero erudito de las tres mentes, que era dueño del lugar, era Han Yo. Mientras Muan y J.Y.N. Wall caminaban por allí, el erudito también mencionó que los ancestros de Han Yo habían recopilado una gran cantidad de libros antiguos a lo largo de los años, de los cuales tenían más de 10,000, que contenían al menos 2 siglos de historia. Este lugar es considerado el fruto del conocimiento, y la mayoría de los eruditos sueñan con llegar aquí. Cuando Ajin Wu era más joven, estudió en este mismo lugar durante muchos días. Así fue como acumuló la gran cantidad de conocimientos que tiene ahora. Escuchando sus conversaciones, Jin Muan se dio cuenta de que sus conocimientos estaban a la par. Al evaluar la información que tenía a su disposición, Han Yo le preguntó a su viejo amigo qué planeaba hacer a continuación. Tomando los dibujos para sí mismo, Ajin Wu respondió misteriosamente que iba a darle un nuevo día a este mundo. Las palabras enigmáticas de su viejo camarada hicieron que el dueño de la biblioteca reflexionara sobre cuán grandes eran las estrategias que perseguían los científicos de las tres mentes. Cuando los chicos salieron, Jin Muan se cubrió los ojos con su sombrero debido al deslumbrante sol, mientras que el científico de las tres mentes disfrutaba de la agradable luz solar que no había visto durante 3 días completos. Finalmente, el bibliotecario inquirió sobre quién era el compañero de su amigo. Jin Woo se sorprendió de que Han Yo solo ahora mostrara interés en la identidad de su compañero. Respondió que el maestro Chan probablemente había oído hablar de la espada del norte. Jin Muan miró hacia atrás, dándose cuenta de que ahora tendría que presentarse correctamente. Al oír las palabras sobre la espada del norte, Han Yo aceptó tranquilamente esta información, pero después de un momento se estremeció por el shock al darse cuenta de lo que estaba ocurriendo. Recordó que el erudito de las tres mentes había mencionado la necesidad de muchas cosas relacionadas con la Alianza Central, así como información clave sobre el clan celestial del norte. Con un sudor frío en la cara, se dio cuenta de que la espada del norte era en realidad el heredero del clan celestial del norte, cuya supuesta muerte resultó ser información falsa. Volviéndose hacia su amigo, entró en pánico y le preguntó qué estaba planeando. Yo finalmente adivinó quién era el compañero de su camarada, por lo que Jin Muan se presentó correctamente. Recordando el pasado, Ajin Wu mencionó que él y sus amigos pasaban todo su tiempo estudiando desde una edad temprana, por lo que no podía creer que realmente quisiera pasar el resto de sus días en los niveles más bajos de la Alianza Celestial Central. El científico de las tres mentes apeló a los sentimientos de su camarada, diciendo que probablemente se había dedicado a los libros por una razón y se había quedado en la biblioteca de su familia. Al final, le preguntó por qué no intentar vivir siguiendo sus sueños, si todo terminaría tarde o temprano. Mirando a su camarada una última vez, el científico dijo que no lo obligaría a involucrarse en este asunto, pero que le gustaría que pensara cuidadosamente en la propuesta. Tras estas palabras, se despidieron y el señor Yo siguió parado en ese mismo lugar, tratando de asimilar cuán loco estaba su camarada. Mientras tanto, Jasol llegó a la provincia de Sanyi, que está cerca de la Asociación de Comercio del Dragón Blanco y la Alianza Celestial Central. Esta vez, el comerciante con el que viajaba pudo invitarla a una buena comida dentro de una taberna. Yu Chan Juan estaba encantado de ofrecerle algo verdaderamente digno de su belleza. Dijo con una risa nerviosa que esto solo fue posible porque lograron ganar algo de buen dinero mientras viajaban por esta provincia. Su atención hacia la belleza hizo que sus compañeros se sintieran incómodos, ya que su amor los dejaba de lado. El comerciante reunió su valor y le preguntó a la dama por qué prefería solo platos de cordero. A él admitió que no estaba segura, pero pensaba que cuando comía cordero empezaba a recordar algo importante. Changwan le preguntó qué quería decir, pero en ese momento se distrajo al ver la gran silueta de un hombre con un desagradable olor a cadáver que se acercaba a su mesa. Uno de los hermanos Viles, que no estaba con los demás, finalmente encontró al responsable del asesinato de sus hermanos. Mirando hacia Jasol, le preguntó con audacia cómo se atrevía a disfrutar de la comida tan tranquilamente después de lo que había hecho. La chica miró con sorpresa al insolente hombre, mientras que el comerciante se levantó en su defensa y, disculpándose con el extraño,
Le dijo que había interrumpido su comida de manera bastante grosera debido a algún malentendido. Continuando con su comida, Jasón respondió que ahora se daba cuenta de que él era uno de esos monstruos asquerosos. Describió a los hermanos como personas que vivían vidas extremadamente viles, robando a otros y disfrutando de asesinar y ejercer violencia contra mujeres. El señor Changwan no entendía de qué estaba hablando, y miró a la dama con sorpresa, sin comprender cómo se conocían. Después de estas palabras, la chica de cabello oscuro miró al último de estos monstruos y le preguntó qué derecho tenía para preocuparse por la vida de sus hermanos si no valoraba las vidas de los demás que él mismo había tomado. Al oír esto, el último de los hermanos comenzó a temblar violentamente, lleno de odio. Sacando sus chakras, gritó furiosamente que la destrozaría en pedazos y vengaría la muerte de sus hermanos. Pero en ese mismo momento, un artista marcial irrumpió en la taberna, quien lo había estado persiguiendo todo este tiempo. Estos eran los maestros del clan Kunlun. El hombre que estaba al frente señaló con el dedo al último de los hermanos y gritó que, en nombre de su familia, traerían sobre él un juicio sagrado, tras lo cual lo llamó a rendirse inmediatamente. Al verlos, el monstruo en carne y hueso se agitó, dándose cuenta de que estaba enfrentándose a tipos muy problemáticos. Sin intención de lidiar con ellos, les preguntó si podían quedarse quietos y no interferir en sus asuntos, pero en ese mismo momento vio algo que cambió su actitud hacia los invitados inesperados. Originalmente, olía la sangre de sus hermanos en la chica a la que estaba a punto de matar, pero de repente descubrió las cabezas de sus hermanos en los cinturones de los miembros del clan Kunlun. El monstruo, lleno de ira, gritó que eran unos canallas que pagarían con sus vidas. Tras estas palabras, lanzó un furioso ataque que destruyó parte del edificio desde dentro. Jasol estaba impactada por lo que sucedía. El ingenuo comerciante, que no conocía su fuerza, decidió defenderla y se colocó delante de ella, bloqueando el ataque enemigo. Fue gravemente herido y, en el último momento de su vida, con lágrimas en los ojos, le preguntó a la dama si todo estaba bien. Su acto de locura despertó en la chica sentimientos profundos en su alma. Sintió que ya había habido un momento en el pasado en el que algún joven la protegió, exponiendo su propio cuerpo frágil al ataque. De estos recuerdos, de repente se sintió mal y se agarró la cabeza. El monstruo comenzó a caminar hacia ella para terminar lo que había comenzado, sin prestar atención al comerciante mortalmente herido. Los guerreros de la familia del clan estaban al otro lado de la taberna y entendieron que las cosas estaban tomando un giro peligroso. El anciano sabía que si no se apresuraban a matar a este cruel asesino, aún más personas sufrirían, pero en un instante se quedó paralizado por el shock. El asesino más brutal tuvo exactamente la misma reacción a lo que estaba sucediendo. Una chica ordinaria que estaba en la taberna de repente adquirió una apariencia deslumbrante y blanca que desprendía un aire de frialdad. La mayoría de las personas comenzaron a huir de la taberna, mirando a su alrededor para ver qué estaba sucediendo. El monstruo, confundido, comenzó a balbucear, preguntándose qué estaba pasando. En respuesta, Osa, con un aire de frialdad, lo miró fijamente a los ojos y extendió su mano en su dirección. Un círculo de luz de luna apareció frente a ella, dirigiéndolo hacia el repugnante asesino. Ella dijo que era como un insecto ante sus ojos. En un instante, su ataque le cortó la cabeza al último de los hermanos, quien había hecho sufrir a los comerciantes queridos por ella, que se habían preocupado por su seguridad y bienestar todo este tiempo. El último de los 4 crueles monstruos de Charrain no podía imaginar que caería a manos de una guerrera tan poderosa. Al ver lo que había ocurrido, el anciano del clan se dio cuenta de un detalle importante: los hermanos restantes, cuyos cuerpos habían encontrado en el páramo, también fueron asesinados de un solo golpe por el chakra. Ahora estaba seguro de que ella era la responsable de esa represalia contra los crueles asesinos, pero lo que más le preocupaba era la apariencia de la chica, su cabello blanco y los chakras brillando con luz de luna, así como su frialdad, le dieron la oportunidad de suponer que frente a él estaba la legendaria bruja blanca. Asustados por lo que había sucedido, los comerciantes intentaron permanecer cerca de su camarada en sus últimos momentos de vida, pero en cuanto vieron acercarse a Jasol, con quien anteriormente se habían llevado bien, comenzaron a huir en pánico. Acercándose al pobre hombre, Jasol quería despedirse de él. Recordó esos momentos agradables que la unían a este hombre. Hablándole por última vez, le dijo que no necesitaba ir tan lejos,
ya que ella había sido quien siempre podría encargarse de monstruos como él. Yu Chang-Huan, en los últimos segundos de su vida, no pudo responderle y solo continuó mirándola. Hasol comenzó a experimentar los sentimientos humanos que su mentor había tratado de quitarle. Los momentos agradables asociados con esta persona empezaron a llenar sus pensamientos mientras le decía adiós. La joven bruja blanca de la noche tranquila agradeció al comerciante por todo lo que había hecho por ella. En ese mismo instante, apareció en su mente la imagen de un chico del pasado, cuyas acciones le recordaban a este pobre hombre. Hasta el final, no pudo recordar quién era ni por qué seguía apareciendo en su memoria. Estos recuerdos y la extraña sensación de tocar el pasador de cabello solo empeoraron su dolor de cabeza. En ese momento, se acercaron a ella los guerreros del clan Kunlun, quienes, llamando la bruja, declararon que esos 4 hermanos eran villanos que habían cometido innumerables crímenes crueles y, por lo tanto, merecían un castigo sagrado por parte de su clan. La chica los miró con sorpresa y respondió que, si era así, les había hecho un favor y ahora deberían apresurarse a agradecerle por salvarlos de pérdidas innecesarias durante las batallas. Pero en lugar de palabras de gratitud, el anciano gritó descontento que ese no era el punto, porque aunque merecían morir, había normas y procedimientos que debían seguir. Dirigiéndose a la bruja blanca, dijo que si ella simplemente mataba sin piedad a los villanos, no era diferente de ellos. Después de estas palabras, continuó su discurso diciendo que esto los llevaba a otro punto de la situación, a saber, que ella era la bruja blanca de la organización Cryo Silent Night. El hombre en nombre del clan Kunlun dijo que la detendrían, tras lo cual le pidió a la chica que se quedara quieta. Hasol no entendió su lógica, porque el hombre mismo había dicho que eran criminales que habían cometido asesinato, robo y violación. Además, esos canallas habían asesinado a un pequeño grupo de comerciantes que llevaban vidas honestas y trabajadoras. Ella creía que simplemente estaban pagando por sus acciones. Después de recordarles estos hechos, decidió no desviarse del tema principal y preguntó si realmente estaban seguros de que las personas indefensas deberían sufrir mientras esperaban la implementación de sus llamados estándares y procedimientos. Sus palabras enfurecieron al anciano de la organización local. Gritó con odio y preguntó cómo se atrevía a criticar la dignidad del gran clan Kunlun. En respuesta a estas palabras, la dama dijo que su arrogancia era simplemente inconmensurable y no correspondía en absoluto a la situación. Luego preguntó por qué seguían llamando la bruja blanca. El comportamiento de ellos empezó a enojarla, y la chica dijo que personas como ellos hacen que la noche tranquila parezca el verdadero mal, aunque esta organización no es tan terrible. Porque, si la lucha por la supervivencia es un pecado, entonces toda la vida en este mundo es pecaminosa. Dirigiéndose a los necios, les preguntó por qué eran los únicos que tenían permitido juzgar las vidas de los demás y quién les dio tal derecho. Hasol, con una mirada fría y penetrante, dijo que los arrogantes e insolentes del clan Kunlun debían conocer su lugar y dejar de crear leyes falsamente justas. En el momento en que el anciano llamó a sus luchadores para que atacaran a la chica, Hou declaró que ella, como la hechicera de la noche tranquila, es quien tiene el verdadero derecho a impartir justicia sagrada. Mientras tanto, Jin Muan y sus compañeros científicos entraron en la taberna, que sorprendentemente estaba vacía, a pesar de que las demás estaban llenas debido a las noticias de los invasores. Esto les pareció extraño, especialmente después de que estaban convencidos de que la comida allí no era mala. Sirviendo una bebida fuerte, el científico de 3 mentes anunció que iba a hacer un brindis. Muan se sorprendió, ya que este hombre nunca había hecho algo tan formal antes. Ain Wall expresó su deseo de que esa fuera la última vez que bebieran sin haber alcanzado su objetivo. En respuesta, el heredero del clan del norte preguntó si estaba seguro de que valía la pena beber por ello, porque ni siquiera sabían cuánto tiempo tomaría implementar su plan. Jin Woo respondió con una risa que, si ponía su mente en el asunto, no tomaría demasiado tiempo. Con una mirada confiada, dijo que su plan ya estaba en marcha. También decidió recordar las palabras del heredero del norte el día en que compartieron una bebida juntos por primera vez. Ahora no había vuelta atrás, lo único que quedaba era seguir adelante, sin importar si era venganza o el deseo de capturar el cielo. Levantando la bebida fuerte, Jin Muan, con una mirada interesada, le preguntó a su camarada si había algo más que el científico quisiera de él.
Ajin Woo respondió de inmediato, con firmeza, que lo único que quería era que se cumpliera su deseo, porque observarlo desde las filas traseras sería suficiente entretenimiento. Después de escuchar sus palabras, el heredero del clan del norte dijo que parecía que su futuro juntos estaría lleno de sangre. El científico estuvo de acuerdo con sus palabras y, mientras bebía sake, dijo que Jin Moo-wan debía enfrentarse personalmente a los bastardos locos, mientras que él, como científico, debía poner en marcha el plan sin involucrarse personalmente en las batallas. Muan se sorprendió por sus palabras. Jin Woo era, de hecho, muy astuto en cómo ayudar a su maestro y crear un camino para su futuro. El científico de tres mentes consideraba su misión como la principal responsabilidad de su viaje por la vida. Estaba decidido a prepararse para cualquier cosa que pudiera suceder. Continuando disfrutando de la velada, Muan asumió que los cielos se convertirían en su enemigo, pero luego se corrigió a sí mismo y dijo que, de hecho, ya se estaban preparando para su encuentro. Ajin Woo reaccionó a sus serias palabras con una risa loca y dijo que al menos eso era algún tipo de desafío para un gran científico como él. El comportamiento de su compañero le pareció muy gracioso, pero el heredero del clan celestial del norte disfrutaba plenamente del silencio antes de la tormenta, aunque en un momento sintió que algo andaba mal. El peligro provenía de una sed de sangre. Muban sintió la presencia de un extraño bajo el suelo y empujó a su camarada hacia adelante con el pie. En un instante, la mano de un asesino atravesó el suelo, y si Muban no hubiera apartado a su camarada, la insolente hoja habría atravesado su cabeza. Los científicos no podían creer que habían caído en una emboscada. Jin Muban comenzó a sentir la presencia de un gran número de enemigos. Un clan de asesinos fantasma había venido por ellos. Los miembros de esta organización secreta empezaron a colarse en la taberna desde las paredes y el techo. Sin perder tiempo, Muban lanzó un cuenco de sopa caliente hacia tres asesinos que lo apuntaban por la espalda. Después, notó a otro asesino junto al científico y le lanzó un plato de madera a la cara para inmovilizar a su oponente. La situación era increíblemente grave. Docenas de maestros armados se habían reunido en ese lugar. Jin Muban estaba muy limitado por tener a un erudito de tres mentes a su lado. Echando su capa sobre su camarada, le pidió que no se la quitara, ya que esa prenda podía protegerlo de la mayoría de los ataques enemigos. Al observar a su alrededor, el científico, preocupado pero aún con sangre fría, dijo que había alrededor de 30 asesinos dentro de la taberna, mientras que afuera había unos 50 más. Los chicos no esperaban ver a tantos asesinos en la frontera de la Alianza Celestial Central, donde el asesinato está estrictamente prohibido. Jin Muban decidió no dudar y sacó su espada. No pudo notar a los enemigos de inmediato, aunque estaba monitoreando constantemente su entorno. Con base en esto, quedó claro que tendría que enfrentarse a un grupo altamente capacitado especializado en asesinatos. Dirigiéndose al científico, dijo que esta vez no podrían evitar los asesinatos, ya que de lo contrario no podrían salir de ese lugar. El científico estuvo de acuerdo con él, ya que, según la situación, la ley sobre asesinatos dentro de la Alianza Central no importaba, ya que su primera prioridad en este caso era la supervivencia. Decidido a luchar, Muban le pidió a su camarada que se quedara detrás de él para no ponerse en peligro. En un momento, varios asesinos se lanzaron sobre ellos simultáneamente, mientras varios artistas marciales más seguían. El maestro Jin dio un pequeño paso hacia adelante y, cerrando la distancia, bloqueó los golpes de dos oponentes con su vaina, mientras que con su golpe de retorno eliminó al enemigo a su izquierda. Deshaciéndose del enemigo a la izquierda, dirigió su ataque hacia la derecha y destruyó a dos asesinos más con un solo golpe. Esta era la primera vez que el clan de asesinos fantasma aceptaba una orden en la que tenían que enfrentarse a un oponente así. Después de ver los movimientos del enemigo, notaron que era increíblemente rápido y tenía una excelente maestría con la espada, por lo que no era de extrañar que el precio de la orden fuera tan alto. A pesar de esto, estaban seguros de que frente a ellos estaba una bestia encadenada, porque luchaba solo y también tenía que proteger al que estaba detrás de él. Percibiendo una ventaja táctica, los asesinos cargaron de nuevo, aprovechando su superioridad numérica. Aunque Muban estaba acorralado contra la pared, aún podía manejar la presión del enemigo y detener la mayoría de los ataques. Los asesinos se apresuraban ansiosos porque querían ser quienes pusieran fin al enemigo por el que habían pagado tanto.
La increíble velocidad del misterioso maestro al que se enfrentaban no les daba oportunidad, aunque la ventaja numérica del enemigo era algo difícil de superar. Con un hombre detrás de él para proteger, Jin Muban se deshizo de varios oponentes más, pero el último de estos 3 asesinos logró bloquear su golpe milagrosamente. Cuando el maestro cometió un error, el enemigo comenzó a burlarse de él e instó a sus compañeros a aprovechar la oportunidad para acabar con el enemigo. Pero en ese mismo momento, Muban le rompió los huesos con un poderoso golpe en el cuello con la vaina. Jin Muban se deshizo de otro grupo de enemigos, pero no era suficiente, los enemigos seguían presionando con su número, por lo que se vio obligado a retroceder. En un punto, chocaron contra una pared. Había enemigos frente a ellos y estaban acorralados. Al analizar la situación, el científico de 3 mentes entendió perfectamente que su maestro no podía dar lo mejor de sí porque tenía que protegerlo. Ajin Woo sabía que en esa situación sería una buena idea usar las artes ilusorias para ayudar, pero para liberar su potencial completo primero necesitaría encontrar un flujo de energía natural y un recipiente adecuado para usar su técnica. Sin embargo, dado que estaban en una situación desesperada, era difícil siquiera tomar la posición necesaria. El único que podía usar su arte ilusorio sin ningún entrenamiento era el sabio Xiuna. En ese momento, Ajin Woo pensó en sus enemigos, recordando que Herón de la Puerta Occidental también era casi capaz de usar ilusiones de manera similar, aunque en comparación con su abuelo solo era una parodia débil. De hecho, el científico de 3 mentes tenía un as bajo la manga, pero era demasiado pronto para usarlo. Los enemigos no les daban tiempo para descansar, los asesinos gritaban que debían concentrarse, ya que no podían permitirse cometer más errores. Sus ataques parecían interminables, pero Muban no dejaba de contraatacar. Había incluso más enemigos de los que había imaginado. Tratar de proteger a alguien en un espacio confinado y defenderse de tantos atacantes era aún más difícil de lo que había pensado. Entendió que no tenía sentido intentar alejarlos con un solo ataque, ya que la distancia entre los pilares de la taberna era demasiado pequeña y simplemente destruiría el edificio. En el momento en que chocaron contra la pared, Muban de repente sintió la aproximación de una hoja enemiga y apenas logró apartar a su camarada de allí. El científico de 3 mentes entendió que, al estar indefenso en tal batalla, estaba exponiendo a su compañero a un ataque. Muban, al ver su preocupación, le respondió que todo estaba bien porque solo era una herida leve por punción. Ahora estaba claro que las paredes tampoco eran seguras. Agarrando a su táctico por el brazo, Muban, mientras continuaba defendiendo de los ataques, se apresuró a encontrar un lugar más seguro. Los enemigos estaban por todas partes y mantenían el ritmo con su velocidad, que estaba limitada debido a la necesidad de proteger al científico. Muban se vio obligado a detenerse para deshacerse instantáneamente de varios perseguidores que ya estaban dentro de la distancia de golpe. Fueron rodeados de nuevo y la batalla se volvió aún más problemática. Dándose cuenta de la complejidad de la situación, Ajin Woo le pidió a su camarada que dejara de protegerlo para que pudiera acabar con sus enemigos de un solo golpe poderoso. Muban respondió que probablemente no tenían otra opción. Pero en ese momento, cuando estaba a punto de usar la técnica de sombra, 2 hojas fueron arrojadas en su dirección y mientras el artista marcial se distraía con esta maniobra, el asesino ya se había lanzado hacia el camarada que estaba detrás de él y estaba listo para atacar. Los chicos entendieron que el golpe era inevitable, pero en ese mismo instante un extraño cayó desde el techo y acabó con el asesino de un solo golpe, justo antes de que pudiera atacar. Los miembros del clan de asesinos fantasma quedaron impactados por su aparición, dándose cuenta de que el extraño no podía haber entrado en la taberna, que estaba rodeada por su gente. En un instante, los asesinos brutales sintieron que muchos luchadores habían aparecido detrás de ellos, quienes previamente habían ocultado cuidadosamente su presencia. Jin Muban se sorprendió cuando vio que los extraños comenzaban a luchar de su lado. Incluso el gran científico de las 3 mentes no podía comprender tal giro táctico. En ese momento, el líder de este pequeño destacamento se dirigió a ellos y se unió a la batalla, disculpándose por llegar tarde para unirse a su defensa, ya que estaba ocupado deshaciéndose de las personas que lo seguían. Mostrando su rostro, Semusang saludó a su maestro. Los luchadores del escuadrón de reconocimiento que pertenecían a Musang continuaron destruyendo a los asesinos que estaban dentro de la taberna.
Los asesinos fantasma ni siquiera sabían con quién estaban lidiando ni cómo su plan pudo haber fallado. Además, ahora se dieron cuenta de que sus fuerzas, que estaban vigilando el perímetro, probablemente habían sido completamente destruidas. Al ver frente a él al camarada que le juró lealtad hace 8 años, Jin Muban se alegró. Todo este tiempo, Seo Sayan había trabajado para ser útil a su maestro. Después de tanto tiempo, estaban contentos de verse nuevamente. El jefe del destacamento de inteligencia secreta estrechó la mano de su maestro diciendo que había crecido notablemente y ahora se podía decir con seguridad que se había convertido en un adulto. Con una expresión alegre en su rostro, el maestro Jin dijo que de hecho había pedido a la organización Luna Oscura que lo encontrara en cuanto llegó a la capital de la Alianza Celestial Central. Se respondió que recientemente lo había visitado un hombre misterioso, que debía ser uno de los agentes de la Luna Oscura. También se disculpó por no haber podido reunirse con él antes, debido a las personas que lo seguían, ya que estaba bajo sospecha y porque se había convertido en el jefe del Departamento de Persecución y Captura, uno de los muchos departamentos de inteligencia de la Alianza Celestial Central. Sin embargo, Jin no creía en absoluto que el maestro Seo fuera culpable de algo. El heredero del clan celestial del norte solo le agradeció por no olvidarse de él después de tantos años y por continuar trabajando a pesar de las dificultades. Xiang respondió que hacia su maestro solo sentía gratitud por su salvación. Además, dijo que había estado recopilando información sobre él, pero no esperaba tener que enfrentarse a tantos asesinos élite dentro de la alianza. En ese momento, Muban recordó que su fiel subordinado y el erudito de las 3 mentes aún eran desconocidos entre sí. Muban presentó a Ajingul, así como a su viejo camarada a quien conoció hace muchos años. Los chicos intercambiaron saludos, aunque la situación era muy tensa. Ajingul comentó que, ya que Seo apareció en un momento tan importante, debía ser una persona muy confiable. Analizando la situación, decidió hacer una pregunta diciendo que sonaría un poco irrespetuosa, ya que era su primera reunión. Después de mirar alrededor, el científico de las 3 mentes le preguntó al líder de la inteligencia secreta si su escuadrón era de confianza. Sacando sus cuchillas de detrás de su espalda, Semusang respondió con confianza que no había necesidad de preocuparse por eso y que se podía confiar en su gente, a pesar de que todos estaban al servicio de la Alianza Celestial Central. Después de eso, sugirió que discutieran los detalles más tarde. Musang les aconsejó que se fueran y dejaran a esos asesinos en sus manos, ya que ya habían acabado con los enemigos que estaban fuera. Muban confió en su camarada y le pidió que tuviera cuidado. Seo prometió que se verían de nuevo pronto. Después de salir de la taberna, los chicos estaban convencidos de que el camino para escapar estaba libre. Después de asegurarse de que sus compañeros estaban a salvo, Simusang llamó a sus camaradas para terminar lo que habían empezado y también llamó a los enemigos bastardos arrogantes por atreverse a atacar a su maestro. El furioso hombre instó a sus compañeros a deshacerse de todos los asesinos, dejando solo uno para interrogar. Jin Muan y Ajin W corrieron hacia un lugar seguro. En un momento, el heredero del clan del norte sintió una presencia, un único combatiente los estaba persiguiendo. Muan de repente corrió hacia él, sacando su espada. Resultó que el hombre frente a él estaba desarmado. Era Chan Ying, el preocupado ninja de la organización subterránea de la Luna Oscura. Le pidió que tuviera cuidado con la espada en su cuello. Los chicos se sorprendieron de encontrarse con él en un momento tan inesperado. Chan Ying sugirió posponer los saludos para más tarde, tras lo cual señaló con el dedo en la dirección donde estaban los asesinos. Además, durante su reconocimiento, también descubrió que había personas esperándolos fuera de la Alianza Celestial Central. Los enemigos continuaban acercándose a ese lugar, planificando cuidadosamente la ejecución de la orden de asesinato. El erudito de las 3 mentes estaba desconcertado, dándose cuenta de que parecía que 2 grupos habían decidido atacar al mismo tiempo. Concluyó que era una trampa, ya que dentro de la Alianza Celestial Central era imposible matar a alguien sin permiso. Chan Ying estuvo de acuerdo con su suposición, diciendo que alguien había difundido deliberadamente la información. Quedó claro que los enemigos estaban trabajando seriamente en cómo deshacerse del heredero del clan celestial del norte, pero el joven aún no sabía quién exactamente era el cliente y si la Alianza Celestial Central o la Organización del Dragón Azul estaban detrás de todo esto.
Ajin Wul decidió que, en este caso, la emboscada era solo una maniobra de distracción, mientras que el verdadero objetivo de los enemigos era atraerlos más allá de las fronteras de la Alianza Celestial Central, donde el asesinato estaría fuera de la vista del gobierno. Al entender estos detalles, el científico de las tres mentes ideó un plan loco y dijo que podrían aprovechar la situación. Al escuchar que todo estaba bien, Chan Ying pensó que el científico Jin Wul había perdido completamente la cabeza. En respuesta, el científico de las tres mentes declaró que no importaba cuán bien los enemigos pudieran esconderse, todavía serían capturados por asesinato en masa dentro de la alianza. Basándose en esto, recordó que había estado pensando durante mucho tiempo en cómo penetrar en la alianza, pero que ahora todo era más simple. Chan Ying estaba preocupado por la situación, todavía no entendía qué planeaba exactamente Jin Wul, por lo que dijo que no podían perder tiempo en ese lugar y que debían salir de inmediato, ya que de lo contrario corrían el riesgo de meterse en un gran lío. Muan entendía perfectamente lo que planeaba el científico. J.Y. Wul le pidió que confiara en él y siguiera avanzando. Después de observar más detenidamente, se despidieron por el tiempo que llevaría llevar a cabo su insidioso plan. Al despedirse, Muan pidió a Chan Ying que cuidara de su camarada, el agente de la luna oscura, y de su jinete. Ajin Wul tomó un camino seguro donde no podrían encontrarse con los asesinos. También fueron ayudados en el reconocimiento del camino por los animales con los que trabajaba el ninja. El científico de las tres mentes estaba más serio que nunca, mentalmente dirigiéndose a su maestro, instándole a luchar para que su estratega pudiera liberarlo de sus ataduras. Mientras tanto, los dos grupos de asesinos fantasma continuaban persiguiéndonos. En un momento, vieron frente a ellos la silueta de un maestro que parecía estar esperándolos. Al acercarse, se dieron cuenta de que se trataba de su objetivo, la Espada del Norte, cuyo asesinato había sido ordenado. No huyó, sino que permaneció en un lugar, como si estuviera esperando para enfrentarlos. Al ver a los enemigos, Jin Muan se preguntó si realmente podría enfrentarse a ellos sin ningún impedimento. Mirando a su alrededor, trató de asegurarse de que Chan Ying y el científico de las tres mentes estaban lo suficientemente lejos como para no distraerse protegiendo a sus amigos. Decidió mantener la atención de cada enemigo tanto tiempo como fuera posible. Después de asegurarse de que estaba solo, Muan respiró profundamente, dándose cuenta de que tenía la oportunidad de luchar con todas sus fuerzas. Mientras se preparaba, preguntó a sus enemigos si había algún sentido en preguntar quién los había contratado. Como era de esperar, los asesinos fantasma estaban listos para luchar y no tenían intención de responder a su pregunta sobre quién ordenó el asesinato. Empuñando la espada y adoptando una postura de combate, el maestro Jin comenzó a usar la técnica de la espada de las 10,000 sombras. Su frío y aterrador chi comenzó a rodear la espada, e invitó a los enemigos a terminar esto rápidamente. En un instante, realizó su ataque. Se deshizo de parte del grupo de asesinos, quienes ni siquiera notaron su movimiento. Ahora entendían en la difícil situación en la que estaban, la espada del norte con la que tenían que luchar era mucho más fuerte de lo que esperaban. La increíble presión del maestro con la energía misteriosa de Chi obligó a los asustados asesinos a retroceder al verlo acercarse. Estaba claro que era Jin Muan quien cazaba en este campo de batalla como una verdadera bestia. Eliminó a sus enemigos uno por uno, mientras el resto del grupo miraba desde los márgenes, aterrados. Jin Muan se lanzó hacia adelante sin detenerse, destruyendo todo a su paso. Su defensa no tuvo efecto, la espada del norte los vencía con una velocidad increíble. Después de destruir a la mayoría de los enemigos, Muan se detuvo, observando a los asesinos. A pesar de la situación, los asesinos fantasma no podían retirarse. Los aterrados combatientes se dieron cuenta de que de las 80 personas que habían sido enviadas a la taberna, solo 27 lo estaban persiguiendo. Los acabó a todos, y luego comenzó a esperar a los otros dos grupos. Arrojando arena a la cara del misterioso demonio con una espada aterradora, los asesinos cargaron furiosos, con la esperanza de que la espada del norte fuera asesinada antes de que destruyera a todo su clan él solo. Esperaban que una oportunidad fuera suficiente para aprovechar la oportunidad de escapar. Muan permaneció inmóvil en su lugar hasta el último momento,
justo cuando las espadas de los asesinos estaban a su cuello. En un instante, escapó de la multitud de asesinos y usó la barricada del cielo del norte y la espada de sombra de la destrucción celestial para destruirlos a todos. Todas las fuerzas del clan de los asesinos fantasma fueron destruidas, y su líder comenzó a lamentar haber aceptado una orden tan costosa. Al enfrentarse a un monstruo aterrador que había destruido a todas sus fuerzas por sí solo, se dio cuenta de que simplemente debería haber matado al cliente, el maestro de la espada del halcón fugaz, Chaun Hou, pero ya era demasiado tarde para pedir clemencia. Muan se acercó lentamente al último combatiente del clan de asesinos fantasma, que intentaba detener la hemorragia. En el último momento de la existencia del líder de los asesinos fantasma, logró descubrir quién estaba detrás de esta orden. Después de haber destruido una cantidad increíble de enemigos, el maestro Jin se dio cuenta de que había sido demasiado descuidado. Devolviendo su espada a la vaina, se prometió a sí mismo que no volvería a cometer tal error y que se desharía de inmediato de aquellos que pudieran traerle problemas. Mientras tanto, los maestros de la Alianza Celestial Central ya se dirigían hacia la batalla. Al ver el sangriento campo de batalla frente a ellos, no podían ocultar su asombro. Era difícil de creer que existiera un maestro que pudiera deshacerse del clan de asesinos fantasma él solo y sin recibir una sola herida, dándose cuenta de que frente a ellos había un verdadero psicópata con un poder aterrador. A pesar del miedo, uno de los luchadores de la Alianza Celestial Central encontró el valor para gritarle al maestro que quitar la vida a otro sin permiso estaba prohibido en su territorio. Temiendo por su vida, vacilantemente, instó al maestro a rendirse. A pesar de sus preocupaciones, Jin Mu Wan reaccionó con mucha calma ante sus palabras. Silenciosa y sumisamente levantó las manos, señalándoles que no tenía intención de resistirse. El líder del escuadrón de patrulla se quedó atónito, al darse cuenta de que este psicópata realmente se dejaría capturar a pesar de su increíble fuerza. Al ver que realmente no tenía intención de hacerles daño, el hombre reunió valor y gritó a sus compañeros que confiscaran su arma y arrestaran al asesino. A medida que los luchadores de la alianza se acercaban, Muan les pidió que tuvieran cuidado con su arma, diciendo que esa espada era única y que la mayoría de las personas, excepto él, no podrían manejarla. El hombre, ya cansado del campo de batalla desbordante de sangre y cuerpos, no tomó en serio sus palabras y alcanzó la espada, considerando las palabras del aterrador maestro como charlatanería vacía. Pero en el momento en que tocó la espada, sintió una energía oscura emanando de ella, lo que le hizo temblar incontrolablemente en todo el cuerpo. El luchador comenzó a sudar frío. Al ver esto, Muan se volvió hacia los demás y les dijo que no repitieran su error. En un instante, el luchador que había tocado la espada de nieve perdió el conocimiento. El maestro Jin pidió a los chicos que olvidaran la idea de quitarle la espada, diciendo que simplemente seguiría sus órdenes pacíficamente y no crearía problemas. Los inquietos luchadores temían el objeto, que les parecía verdaderamente demoníaco, pero las palabras del maestro de que podría destruirlos en un instante los tranquilizaron un poco. Muan fue capturado por los luchadores de la Alianza Celestial Central tal como lo había planeado el científico de las tres mentes. Mientras tanto, Xiang terminó su parte del trabajo. Estando en el bosque, esperó el regreso de su escuadrón. Corriendo hacia él, un subordinado informó que habían capturado a uno de los asesinos y matado al resto, tal como él había ordenado. Sin embargo, tenía otra información que sorprendió al jefe del Departamento de Persecución Secreta. El subordinado informó que el hombre al que estaban protegiendo había acabado con sus perseguidores y luego se rindió ante la Alianza Celestial Central sin ofrecer resistencia. Seo Musang se dio cuenta de que, en este caso, había otro grupo de asesinos que estaban persiguiendo a su maestro. Esperaba que a Muan no le hicieran daño, pero le resultaba extraño que se hubiera dejado capturar. Tras pensar por un momento, llegó a la conclusión de que el caballero definitivamente lo había hecho a propósito. El maestro Seo estaba seguro de que el heredero del clan celestial del norte había decidido aprovechar la situación para obtener algún tipo de ventaja táctica contra la Alianza Celestial Central. Cuando el subordinado preguntó, sin más preguntas, cuáles serían las próximas órdenes, Seo Musang recordó la conversación con el estratega de su maestro en la taberna. A Jin Wu le preguntó si se podía confiar en su gente después de un año de tortura en la sucursal de Xining. El maestro Xiang se convirtió en un guerrero de bajo rango que en realidad era un esclavo, vigilado de cerca por la sucursal.
Luego conoció a los chicos que se convirtieron en sus camaradas, trabajando arduamente para el departamento por el futuro de su maestro. Notó que los chicos como él, con acceso limitado a provisiones, estaban al borde de la muerte, así que decidió apoyar a aquellos que estaban al borde de la inanición. Los chicos en la prisión de la sucursal de Sinning no podían entender por qué él compartía comida con ellos. Al dirigirse a ellos, el maestro se declaró que era un esclavo como ellos. Les pidió que se apuraran y comieran la comida, ya que se metería en problemas si otros lo veían ayudándolos. Recordando el pasado, les dijo al grupo de almas pobres que le recordaban a él durante la tortura, así como a su pueblo, al cual no pudo proteger cuando fue el subcomandante del grupo de mercenarios. Zeng se sintió increíblemente triste por no haber podido salvar a sus antiguos subordinados. Dirigiéndose a los extraños a los que intentaba ayudar, les habló de su vida y de cómo quería compensar a sus camaradas caídos a través de ellos para aliviar su culpa. Les pidió que no se sintieran obligados y que simplemente disfrutaran la comida. Estos prisioneros eran los que habían robado comida de la sucursal de Sinning. Ko los trató con comprensión, diciendo que eran similares, ya que ambos hacían todo lo posible por sobrevivir un día más. Creía que, debido a la gran diferencia entre ricos y pobres, terminaban en tales situaciones, al borde de la muerte. Los ladrones, encarcelados por robar comida del departamento de la Alianza Celestial, confiaban en el extraño al escuchar sus historias. Finalmente, Musang les dio esperanza, diciéndoles que aunque el jefe de Zeni les había ordenado morir, este no era el final, porque él les permitiría vivir si trabajaban y hacían todo lo que les pidiera. Les prometió que, incluso si los trataban como basura y sufrían humillación, podrían sobrevivir si hacían lo que se requería de ellos. Estas eran las palabras que quería decirse a sí mismo, pero se las dijo a ellos. Más tarde, el joven Manchak, el jefe de Shining, comenzó a respetarlo y él pudo dejar la sucursal para ganar una posición importante en la Alianza Celestial. Pero un día, ellos aparecieron frente a él. Escucharon sus palabras, hicieron todo lo necesario para sobrevivir y luego huyeron. Habían estado buscándolo por más de 6 meses, querían que les enseñara artes marciales y convertirse en sus subordinados. Les advirtió que tuvieran cuidado con lo que deseaban, ya que hacerlo los pondría en peligro. Sin embargo, insistieron en que ya habían muerto una vez, así que querían hacer todo para ayudarlo y obtener una segunda oportunidad en la vida. Después de trabajar bajo su mando, se volvieron más fuertes. Gracias a estas personas, pudieron convertirse en un grupo separado de la Alianza Celestial Central, una unidad especial de reconocimiento. Es por eso que podía decir, sin ninguna duda, que confiaba en sus camaradas con tales secretos. La mirada pensativa del jefe, a quien su subordinado consideraba como un hermano mayor, le preocupaba un poco, por lo que le pidió que le avisara si tenía más instrucciones. En respuesta, Cezanne le pidió que no se preocupara y elogió a todo el escuadrón por su buen trabajo, tras lo cual les dio dinero para descansar. Al ponerse su máscara, dijo que esta vez no podía unirse a su comida, ya que aún tenía asuntos pendientes. Show